A ver, les daremos un tiempito para que ingresen todos sus compañeros. Hoy es 13 de agosto, ¿no? Ya. A ver, mientras estén ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista. A ver, Alba está, Elena. Alba está. Pamela, Adriana. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Asteria Barrios o Barrios. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Daniela Cadima. Presente, Licen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Sofía Belén Castellón. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Ventura. Anthony está. María Belén Chávez. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Ronald. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara Copa o Copa Titi. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Gilka Mónica. Presente, Licen, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Paola Delgado. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin de Villegas. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Juan José Espinosa. Karen Victoria. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Antonieta Fernández. Fernández está. Lucía Flores. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Garbizú. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Luciana Alejandra. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Josué Alexander. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. Presente, Lice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. David. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Hervas. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, joven. Pamela Hurtado. Pamela. Teodomiro. Presente, Licen. Andrés Pacheco. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Rubina. Marcelo. Sandoval Marcelo. Carlos Andrés Solís. Presente, Licen. Ya. Lilian Paola. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Suaznavar. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Terán. Presente, Lice. Ya. Leticia Tola. Presente, Licen. Ángeles Vargas. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, señorita. Gilmar Vera. Presente, Licen. Ya. Ana Laura. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel Zelaya. Presente, Licen, buenas tardes. Ya. Alguien que ha ingresado tarde.
En orden, por favor. Para actualizar. Dice Sí. Alba, por favor. Alba, ya está bien. ¿Quién más? Fernández Valverde, por favor, Lice. Ya, Fernández, ya, listo. Valverde. Sí, está bien. ¿Quién más? Gracias. Lice Hurtado, por favor. Hurtado. A ver, un minutito. Ya, Pamela Hurtado. Ya, ¿quién más? No me nombró porque recién me matriculé ayer, pero no ingresé tarde, sino que no estoy en lista. ¿Cuál es tu? ¿No estás en lista? Sí, Ya, dame recién tu me nombre, matriculé dame tu ayer apellido. con el Liceo Pueblo. Ya, tu apellido es Espín Quinteros, Espín Quinteros. Nicole Daniela. Nicole Daniela. Ajá, Listo. ya Licen, gracias. ¿Alguien más? ¿Comienza el WhatsApp de la materia? Espinosa. Ya, un minutito, por favor. Espinosa. Listo. Juan José, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más decía algo? ¿Alguien más? Licen, tal vez hay WhatsApp de la materia. ¿Cómo dice? No lo he entendido. Hay WhatsApp de la materia, para que me pasen el link, por favor. A ver, alguien, por favor, puede pasar el link al WhatsApp. A ver, alguien, por favor. No tenemos grupo de la materia. No, si no, recién voy a hacer, no, recién vamos a hacer ese grupo de la materia, ¿sí? Exclusivamente de la gracias. materia vamos a hacer, es que estoy, voy a ver, uno solo les voy a agregar a todos al grupo de la materia, ¿ya? Eso para otras ciertas cosas que tengamos que utilizar. Sí, dígame. Sí. ¿Alguien quería hablar? Yo creé el grupo, ahorita lo puedo crear en un ratito. Ya, no hay problema. Pues, por favor, lo creas en grupo como bioestadística grupo 1, pero no, somos grupo 1. Con grupo 1. ¿Ya lo creas, por favor? Con grupo 1, bioestadística. Importante poner el grupo. Bien, a ver, jóvenes. La idea era de hoy empezar ya con el capítulo 2. Pero yo habíamos puesto en la evaluación diagnóstica en mi informe, había dicho que esta clase la íbamos a destinar para un poco de hacer el reforzamiento de los números, sí, de los números, lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, qué parte de los números vamos a utilizar de la matemática elemental básica, ya les había dicho, que no vamos a profundizar con matemáticas profundas, con cálculo, no vamos a hacer eso. Solo lo elemental de las matemáticas, ya que tenemos que hacer, ¿sí? Y eso un poquito vamos a refrescar ahora en esta clase, ¿ya? Porque nos han pedido desde dirección académica que vayamos a reforzar esto para todos, ¿sí? Para todos, porque hay algunos que saben hacer, saben resolver, ¿sí? Pero vamos a reforzar a todos de una vez, ¿ya? Esta parte de los números. Bueno, esto lo que tiene aquí en cosas es una parte teórica, ¿no? Y lo que les había preguntado justamente en la evaluación diagnóstica, ¿sí? ¿En qué consiste la estadística? Y ustedes me han dado una definición, sí, de diferente forma unos, otros de diferente forma, pero han llegado a más o menos a decir que es la recolección, interpretar datos sobre poblaciones determinadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es prácticamente es lo que vamos a hacer en el curso. En esta parte de los números que tengo más adelante también les voy a decir, ¿ya? Entonces, no estamos entrando todavía al capítulo 2. Eso vamos a ver si lo hacemos después o la próxima clase. Pero esta la vamos a destinar, como hemos puesto ahí en mi informe que he hecho de la evaluación diagnóstica, hemos puesto que esta clase, el 13 de agosto, yo debería hacer un pequeño reforzamiento de las cosas bien elementales, ¿sí? De los números que vamos a ver adelante. Y como que vamos a recordar lo que ustedes seguramente han hecho en colegio, ¿no? Bien, estas son preguntas que les había hecho en la parte teórica, sí, en la evaluación diagnóstica, que era estadística, que era población, un conjunto de personas, sí, un conjunto grande de personas, ¿no es cierto?
que no solo habíamos hecho, se hace referencia a las personas, sino también a habitar, o diré, cosas, objetos, animales, ¿no es cierto? Después habíamos visto las variables que hemos hablado ya, ¿no? La anterior clase, la clase del miércoles, cuáles son variables cualitativas, cuáles son variables cuantitativas, ¿sí? Las cuantitativas se subdividen a su vez en dos, en continuas y en discretas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, las variables cuantitativas discretas, ¿sí? No aceptan decimales, si quiere, ¿sí? Son números enteros, ¿no? Como por ejemplo, el número de habitantes de un país, ¿no es cierto? Sí, es una variable discreta, ¿no? Porque no acepta decimales. O el número de personas que hay en el curso de bioestadística, grupo 1, no aceptan decimales, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero las variables cuantitativas continuas sí aceptan decimales. ¿Ya? Entre dos números consecutivos dados aceptan decimales. Por ejemplo, una clásica es la estatura o la talla de la persona encuestada, ¿no es cierto? O del paciente, la talla. Es 1,60, 1,65, 1,63, 1,72 con decimales. ¿Sí? Bien, después habíamos visto ante la imposibilidad de no poder, lo que les decía, ¿no? Que era una muestra, una parte de la población. Y ante esa imposibilidad, ¿sí? De estudiar directamente a toda la población, ¿sí? Hay una necesidad de tomar un grupo o una parte representativa, ¿no es cierto? Que era una muestra, una parte de la población. Entonces había que poner muestras, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, una muestra, creo que hemos hablado también en la anterior clase, una muestra es una parte de la población. Y les había dicho también, ¿no es cierto?, que hoy en día las investigaciones ya no se hacen de toda la población, sino se hace partes de ella, ¿sí? Y en base a esa parte de esa población total, podemos sacar conclusiones para justamente esa población, ¿no? Pero la que estudiamos es una parte de la población. Se investiga una parte de la población y en base a los resultados de esa parte o de esa muestra, sacamos conclusiones para toda la población. Entonces, hoy en día así se hacen las investigaciones, ¿no es cierto? Todo es muestreo, todo es muestreo. Y eso, jóvenes, es sumamente importante. Y eso lo vamos a ver, les había dicho, en los capítulos finales, ¿cierto? De esta materia. Porque eso no es complicado, no lo vamos a complicar, no lo vamos a profundizar, porque el tiempo no nos alcanza, pero lo importante y lo general vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene que tener una muestra? ¿A cuántos yo debería encuestar para hacer mi investigación? Importante, ¿sí? ¿A cuántos yo tengo que encuestar? ¿Sí? Sobre cualquier tema, sobre cualquier variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuántos debo usar? Eso vamos a aprender a sacar. ¿Sí? Vamos a aprender a hacer hipótesis, a plantearnos una hipótesis. Porque, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué? A ver, ¿alguien me puede decir qué es una hipótesis? ¿Podría ser como una suposición, Lice, algo? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, correcto. El lanzamiento de ideas es algo que todavía no está comprobado. Ahí está, correctísimo. ¿Sí? Una hipótesis, lo que su compañera acaba de decir, es una suposición, ¿sí? Que está sujeta a verificarla esa suposición, que puede ser falsa o puede ser verdadera, ¿no es cierto? Es un supuesto, una suposición. Y eso generalmente uno, cuando hace investigaciones, siempre uno hace planteamientos de ciertas hipótesis. Y esos planteamientos de esas hipótesis tenemos que verificarla, ¿no? Para ver lo que justo dice su compañera, que no sabemos si va a ser falsa o verdadera, ¿sí? Entonces, hasta no verificarla, entonces yo puedo decir, a ver, un ejemplo. Yo puedo decir, a ver, ¿será que los estudiantes de bioestadística, grupo 1, en promedio tienen 23 años? No sé, estoy haciendo una suposición. Esa suposición o esa hipótesis que estoy dando, habrá que verificarla, ¿no? Habrá que comprobarla y verificarla si es verdadera o falsa, esa hipótesis. Y para comprobar y verificar, entonces haré ciertos cálculos, ciertos estudios, ¿no es cierto? Y también vamos a hacer eso, vamos a plantearnos hipótesis, ¿sí? Porque eso generalmente cuando uno hace investigaciones, uno se hace ciertas hipótesis.
Y eso tenemos que corroborar, ¿no? Si son verdaderas o si las podemos rechazar o las debemos aceptar, esa hipótesis que uno ha planteado. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿no? Les digo, a ver, ¿será que los estudiantes de bioestadística en promedio tienen 23 años? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces estudiaré, pues haré, sacaré, preguntaré, investigaré, recolectaré datos, procesaré esos datos y veré si realmente tienen 23 años los estudiantes para aceptar o rechazar, o sea verdadera o falsa esa mi hipótesis que me estoy planteando, ¿no? Entonces, si hago el estudio, saco el promedio y resulta que sale 20. Entonces las rechazamos, esa hipótesis de que los estudiantes tienen 23 años. La he verificado y me sale que se rechaza esa hipótesis. Es falsa esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas bien importantes y de modo general la vamos a ver a lo largo del semestre, ¿sí? Del curso. Ya, cosas bien importantes, bien elementales y que eso realmente les va a servir, ¿sí? Más adelante. Bien, lo que les decía, la parte práctica. A ver, cosas bien sencillitas vamos a hacer, no vamos a complicar. Y además les había dicho que la herramienta fundamental para hacer bioestadística o estadísticas, si quieren, es la maquinita de calcular, ¿no? Sí, muchos trabajan con máquinas de calcular, con laptops, con computadoras, ¿no es cierto?, para ayudarnos a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, para esta materia, una maquinita de calcular elemental. Hay algunos que trabajan con sus celulares. Bueno, los celulares tienen maquinitas de calcular, ¿no? Pero es un poco limitado también las máquinas de calcular que tienen los celulares. Por lo tanto, uno puede conseguirse maquinitas de calcular y en base a eso ir avanzando, ¿sí? Bien, es lo que les había preguntado, lo que les había dicho en el examen práctico. Por ejemplo, había que sacar la edad promedio de estos 3 niños. Y son 3 niños cuyas edades son de 4, 6 y 2 años. ¿Cómo podemos sacar la edad promedio? No es otra cosa que sumar cada una de las edades y dividir entre el total, ¿no? Ahí está eso lo que estamos haciendo. Sumo 4 más 6 más 2 y lo divido entre 3. Claro, porque son 3 datos, ¿no es cierto? Un dato, 2 datos y 3 datos. Por eso lo dividimos. A esto llamamos media aritmética. ¿Sí? Es una media aritmética esto. Y la media aritmética es uno de los estadísticos, si quieren, ¿sí? O estadígrafos que más se utiliza. Porque siempre uno quiere saber el promedio. En promedio, cuántos aprueban. En promedio, cuántos estudiantes llegan tarde. En promedio, cuántos estudiantes adolecen de una determinada patología. En promedio, bueno, uno quiere saber siempre el promedio. Por eso es que uno de los temas, en el tema, si no me equivoco, 3, vamos a ver este tipo de promedios. Y así de forma bien sencillita, ¿sí? Vamos a sacar, como este caso, ¿no es cierto? Son datos no agrupados, vamos a ver cuando sean datos agrupados. Entonces, no hay otra cosa que... hay varias formas de sacar un promedio, pero la que más se utiliza es la media aritmética. Y al hacer este proceso, es una media aritmética. Estoy sacando la media aritmética. Un promedio. Entonces, sumar los 3 datos, vale decir, en este caso, las 3 edades, y lo dividimos entre 3 y me da 4. ¿Sí? La edad promedio. ¿Ya? Bien, ahora, nuevamente aquí. Aquí voy a aumentar un niño más. ¿Sí? Se tienen las edades, bueno, en este caso sería de 4 niños. ¿Sí? De 4 niños. He aumentado un dato más. Ya no son 3 niños. Se fijan, 4, 6, 2 y a un niño más de 3 años. Son 4 niños, ¿sí? Igual me está pidiendo hallar la edad promedio de los 4 niños. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la media aritmética. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 datos ahora tengo. Entonces sumo cada uno. ¿Sí? Ahí está, 4, 6 más 3, más 2 más 3. Y lo divido entre el total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son 4 niños, vale decir, son 4 datos. Y sale un resultado, 3.75. A ver, esto de los redondeos es importante, jóvenes. Nos pondremos de acuerdo cómo vamos a trabajar a lo largo del semestre. ¿Ya? A ver, si esto yo quiero redondear sin decimales, ¿cuánto sería? Incluso aquí está. Sería
4, ¿no es cierto? ¿Por qué es 4? Porque esto es 7, ¿sí? Y si quiero redondear sin decimales, que no tenga decimales esto, así un número entero, entonces es mayor a 5, este es 7, entonces se vuelve 4, ¿no es cierto? Entonces, redondeando, 4 es la edad promedio, en este caso. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa si yo tengo un valor así? 3.48, sí, bueno, no importando cuántos datos sean. Y a esto les pido redondear sin decimales. ¿Cuánto sería esto? 3.5. 3.5, Lice, sí. Sin decimales, número entero. 4, Lice. 4. 3. 3 nomás. 3. Solo 3. 3. Ya, unos dicen 3, unos dicen 4. A ver, veremos, ¿ya? Dependiendo a qué tipo de redondeo me están pidiendo que haga, ¿sí? Si ahora yo lo estoy diciendo ahora, sin decimales, vale decir que sea un número entero. Entonces voy a ir a ver el número que está aquí. Esto es 4, menor a 5. Ah, si es menor a 5, se queda ahí. No se lo sube al inmediato superior. Por lo tanto, si no quiero que tenga decimales este valor, entonces sería sin decimales 3. Porque esto es 4, ¿no es cierto? Ahora, otro. 3.8856, bueno, cualquier número. ¿Cuánto si quiero redondear sin decimales? ¿Cuánto sería esto? 4. Lice, 4, ¿no es cierto? Todos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque, a ver, si quiero redondear sin decimales, esto es 8. Entonces, es mayor a 5 y lo redondeo al inmediato superior. Entonces, este valor sería 4. ¿Sí? Ya, sin decimales estoy diciendo. ¿No? Sin decimales. Pero, ¿qué pasa si esto, por ejemplo, quiero redondear, a ver, esto quiero redondear, este mismo valor, voy a usar esto. Quiero redondear al segundo decimal. Este valor quiero redondear al segundo decimal. ¿Cuánto sería? 3.5. 48 mismo. 3.48, todos son menores a 5. Claro, Sí. ya, sí. Entonces, al segundo decimal estoy diciendo. Entonces, al segundo decimal sería 3.48. ¿Por qué? Bueno, aquí he puesto guión 3.48. ¿Por qué? Porque voy a esto. Estoy queriendo redondar aquí al segundo decimal. Este número es 4, no es mayor a 5. Por lo tanto, se queda en 3.48. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a lo largo de la materia, siempre ustedes van a tratar de trabajar con 2 decimales. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno trabaja con más decimales, con todos los decimales que arroja la máquina, los resultados son más exactos, ¿sí? Pero no vamos a trabajar con todos los decimales y vamos a perder el tiempo. Entonces, por lo general, les pido que hagan siempre con 2 decimales, ¿ya? A no ser de que yo les diga, trabajen sin decimal. En algún ejemplo, en alguna práctica, les diga, sin decimales trabajen. Pero por lo general, ustedes van a ir trabajando siempre con 2 decimales. En las tablas, en los cuadros que vayamos a hacer, ¿ya? A ver, este valor voy a borrar, este valor, si yo quiero redondear esto al segundo decimal, esto, ¿cuánto sería? 3.89. Correcto, al segundo decimal, veo que esto es 6, A es mayor a 5, entonces lo redondeo al inmediato superior, entonces sería 3.89, ¿cierto? ¿Sí? Bien, en eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Cuando redondear al inmediato superior y al inmediato superior. A ver, voy a suponer que sea 2356, así.
Esto quiero que me redondeen al segundo decimal. ¿Qué me dicen? 3.24. 3.24. Sí, 3.24. Ya. ¿Por qué? Esto es 5, ¿no? Porque el A ver, ¿alguien me puede explicar? es mayor, dice. Dice es 3.24. Porque el 3 es número impar. Ahí está. Alguien ya dijo algo. 3 es un número impar. Hay reglas de redondeo, jóvenes. ¿Sí? Existen reglas de redondeo. Entonces, en este 4, en este caso, yo tendría que redondear esto 3.24. Porque esto es 5, ¿no? Y no sabemos si vamos a redondear arriba o abajo. Pero hay una regla, dice que el número que precede a estos 5 es un número impar, en este caso es 3, como alguien decía, los redondeamos al inmediato superior. Si fuese par esto, así, 4, 5, al segundo decimal, el número que precede a estos 5 es un número par, entonces queda ahí en 3.24. ¿Sí? Entonces, pero jóvenes, a ver, no vamos a, porque no nos vamos a estar acordando de estas reglas de redondeo. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando vean que es 5, así, y tengan que trabajar con 2 decimales, lo van a subir arriba, al inmediato superior, sea par o impar, olvidándonos un poquito de las reglas de redondeo. ¿Ya? Porque no vamos a estar perdiendo el tiempo en cómo era esto, cómo dijo que era esto, cuando es par es arriba, cuando es impar, no, perdemos tiempo, ¿no es cierto? Y no vamos a digamos, estar dilucidando eso en un examen, ¿no? Entonces, cuando sea 5, jóvenes, porque la mayoría trabaja así, cuando sea 5, esto y no sepa a cuál redondear, entonces ustedes arriba lo van a redondear. Por lo menos así en esta materia. Creo que en otra materia, un docente de hace años de biofísica, ¿cómo es? Biofísica creo que hacen, ¿no? Ustedes tienen una materia. Así al revés, trabajaba de esa forma. Cuando era 5, les decía a sus alumnos, trabaje, cuando sea 5 van a redondear, o sea, van a dejar ahí, o sea, va a hacer en el inmediato inferior. Pero en mi caso, en la materia de bioestadística, y creo que todo el mundo hace eso, la mayoría por lo menos, que cuando es 5 lo suben arriba, ya en la práctica. ¿Sí? Y dejando de lado eso de las reglas del redondeo. ¿Sí? De que cuando es impar hay que subir arriba, cuando es impar se lo deja ahí, eso, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no, esto? Entonces, cuando sea 5, entonces automáticamente lo van a redondear arriba. ¿Ya? Por ejemplo, 3.568. Esto quiero redondear sin decimales. ¿Cuánto sería? 4. 4. ¿Por qué? Porque 4 esto es dice. 5. Correcto, esto es 5. Sin decimales, esto se vuelve 4. Lo hemos redondeado arriba, ¿no es cierto? Lo hemos redondeado arriba. Olvidándonos si es impar o par el número que precede, pero en este caso es 3, ¿no? Es impar, cuando está correcto. ¿Sí? Entonces, directamente, cuando sea 5, lo vamos a subir arriba, lo vamos a redondear a la inmediato superior. Eso en la materia, ¿ya? Aquí en bioestadística, en la práctica. Les has dicho, haciendo a un lado esto de las reglas que hay en el redondeo, lo que acaba incluso uno de sus compañeros dijo, ¿no? 3, el número impar. Bien. A ver, lo que les hice también esta pregunta en la evaluación de EDNEX. Vamos a ir dilucidando y recordando lo que ustedes, por ejemplo, estas cosas bien sencillitas son, ¿sí? Podemos hacer directamente. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Alguien me puede decir cuánto es? Directamente. 6. 9, Lice. A ver, 9. Bueno, el resultado. Todo, el resultado de todo. Ya, bueno. 6. 6. 6 dice 6. Correcto, 6. 6, ¿no es cierto? ¿No 6. es cierto que hay en las matemáticas jóvenes hay orden de prioridades? Por ejemplo, las máquinas, las computadoras, las maquinitas de calcular. ¿Sabían ustedes que no sabe multiplicar y no sabe dividir, por ejemplo? No sabe elevar al cuadrado. Las máquinas de calcular, incluso las computadoras, no saben hacer eso.
no saben dividir, no saben multiplicar. Todo hace en base a sumas y restas. ¿Sí? Bueno, pero hay orden de prioridades. ¿Sí? Siempre primero se hace lo que está entre paréntesis, la potencia, lo que está elevado a algo, después las multiplicaciones y las restas, y al final se hacen las sumas y las restas, ¿no? Primero lo que está entre paréntesis, lo que está elevado a algo, a la potencia, después las multiplicaciones y divisiones, al final se hacen las sumas y restas. Ese es el orden, digamos, lógico que hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Aquí me está diciendo que esto 3 lo eleva al cuadrado. Entonces, si esto eleva al cuadrado, ¿qué significa? Multiplicar esto 3 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, esto sería 3 por 3. 9, correcto. Esos 9 lo voy a restar porque a mí me dice que es este 3. ¿Cuánto sería? 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a pesar que es cosas jóvenes, la máquina de calcular se los va a hacer, ¿no es cierto? Pero hay que tener una idea de los números, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido, digamos, un hermano menor que le ha dicho, a ver, hermana, ayúdame con este ejercicio de que no puedo hacer, ¿no? Y la hermana dice, no, pregúntale a la mamá, pregúntale al papá, dicen, ¿no? Porque se han olvidado también. Entonces, como conocimientos generales también, ¿no? Vale esto. Ahora aquí, ¿cuánto era? ¿Alguien ha sacado algún resultado? Lo que me está diciendo aquí es 5. 5. Ya, a ver. 5. Aquí me está diciendo que lo divida primero. ¿Sí? 5 o 4 dividido entre 2 es 2, ¿no es cierto? 2 más 5, 7. 7 menos 2, 5. Correcto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto. Bueno, aquí lo estoy elevando al cuadrado, no he puesto paréntesis. En algunos casos, algunos ponen paréntesis, si quieren pueden obviar el paréntesis, ¿no? Pero pondremos paréntesis aquí. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? 2. 14. Correcto. Primero, 3 por 3, 9. 9 más 6, 15. 15 menos 1, correcto, 14. ¿Sí? Ahora, ¿quién me puede decir cuánto es esto? 14. 14. 10 por 2, 20. ¿Qué me dice? 20, 14, 20. dice. ¿Qué han hecho? A ver, algunos 14, han- Lisa. No, ese no es. 14. Sí. ¿No es cierto? Claro, estos dos están multiplicando a ambos miembros, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo hacer 2 por 2, 4. ¿Sí? Pongo 4 ahí. 2 por 5, 10. Su signo más, 10 más 4, 14. ¿Sí? O si quieren, como hemos dicho, primero se hace lo que está entre paréntesis, hemos dicho, ¿no? Si quieren también, es otra forma. Hay diferentes formas de resolver. 5 más 2, 7. 2 por 7, 14, ¿no es cierto? También se puede hacer. Pero estos dos jóvenes, esto multiplica siempre dentro, a todo lo que está entre el paréntesis. Multiplica aquí, 2 por 2, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿no? Más 2 por 5, 10. 4 más 10, 14. O, si quieren, otra forma de resolver, 5 más 2, 7. 2 por 7, 14. A lo mismo se llega, ¿no es cierto? Lo que quiero es que sepan que aquí estos dos multiplica a todo lo que está entre el paréntesis. ¿Sí? Por lo tanto, hay diferentes formas de resolver esto. ¿Ya? Aquí, todo esto, ¿cuánto sería? 2. 2. 2, ¿no es cierto? Bueno, aquí ¿cuánto era? 14, me olvidó poner. 14. 14. A ver, jóvenes, aquí dice 4 dividido entre 1. Se sobreentiende que aquí yo podía haber puesto esto así, ¿no? Así podía haber sido esto. Así, 4 menos 2. 2, ¿no es cierto? Y les he puesto un 1 aquí porque se sobreentiende que en todo hay un 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí 6, por decir, se sobreentiende que aquí hay un 1. 6 por 1, 6 nomás, ¿sí?
Eso lo vamos a ver en una parte de álgebra, ¿no es cierto? Entonces aquí 4 dividido entre 1 es lo mismo, ¿no? 4 dividido entre 1 es 4. Yo podía haber obviado este 1, porque sobreentiende que se divide entre 1 o se multiplica por 1. ¿Ya? Pero lo he dejado así. 4 dividido entre 1, 4. 4 menos 2, 2. ¿Sí? Entonces son cositas bien elementales que les había dicho que la máquina de calcular esto incluso lo va a resolver, ¿no es cierto? La máquina. Estoy haciendo con números que se entiendan, ¿sí? Con números pequeños para que se entienda esto, ¿no? Porque después cuando ustedes vayan a hacer unas tablas van a tener que sumar toda una columna y sumar, digamos, 10 más 15 más 14 más 2 más 1 más 3, así. Y eso va a tener que hacer nomás la maquinita de calcular. Hay otros que hacen mentalmente esto, ¿no? Porque tienen facilidad mental, ¿sí? Otros agarran, no necesitan en algunos casos máquina de calcular y suman, ¿no? Directamente porque tienen esa habilidad de hacer, ¿sí? Pero los que no, agarraremos una máquina de calcular y sumaremos con la máquina de calcular, ¿no es cierto? Que nos va a facilitar los cálculos, ¿ya? Entonces, así, estas cosas bien elementales vamos a hacer, digamos, a lo largo del semestre, ¿ya? Pero la máquina de calcular va a hacer todo, jóvenes, ¿sí? La máquina de calcular hace todo, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Para después, porque se nos va a acabar el Zoom ahora y vamos a entrar al otro Zoom para continuar esto, ¿sí? Tenemos 2 minutitos. Dice, Sí, dígame. el ejercicio F. Ya, vamos a hacer en el próximo eso, ¿ya? No es complicado también. Vamos a explicar. Ah, Lisa, solo tenemos en el documento que nos ha enviado, solo teníamos hasta el ejercicio B. Bueno, por mi parte. Claro, eso era la evaluación diagnóstica, sí. Okay. Claro, esto yo he aumentado para ir justamente hablando, como estamos haciendo una clase de reforzamiento, entonces para ir así, ¿no? He aumentado algunas cositas y he aumentado más cosas, ¿no? Algunas cosas más que lo vamos a hacer después, ya en el próximo Zoom. ¿Ya? ¿Alguien que haya ingresado tarde, jóvenes, para actualizar la listita de hoy 13? Creo que alguien entró tarde. ¿Todos están en la lista? Sandoval, por favor, licenciado. Sandoval. Y a ver, Sandoval, un segundito. Aquí está Manuel Marcelo, correcto. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, todos están en la lista, ¿no? Entonces, les mando el nuevo link, jóvenes, dentro de unos 5 minutos a 4 minutos, cosa de que se grabe este Zoom, porque así tenemos que grabar, todas las clases se tienen que grabar, porque estos videos nos subimos al Zoom, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dentro de un momentito les mando el nuevo link, jóvenes, por favor, para volver a ingresar y terminar esto. ¿Ya? Hasta dentro de un momento, por favor.